Bueno, él tendría la opción, si es una losa muy pesada, podría decir que no quiere ir a la selección y listo, no tendría que aguantar nada. Me parece que se tiene que enfocar en controlar lo que puede controlar, que es jugar al fútbol. Si lo llaman es porque tiene calidad, si lo llaman es porque es elegible. Después lo que se opine afuera de todo esto es simplemente eso, una opinión y nada más. De acuerdo a la Constitución, cumple todos los requisitos como para estar jugando ahí y para trabajar en México, al igual que tiene que pagar impuestos como cualquier otro mexicano, a diferencia de un extranjero con las distintas formas de... la verdad es que no veo ninguna discusión, ¿no? Evidentemente opiniones va a haber siempre, positivas y negativas, a favor y en contra, pero el futbolista se tiene que concentrar en jugar al fútbol y después los resultados dirán si la gente lo apoya o no lo apoya, ¿no? Porque a los otros que han pasado similares a él, evidentemente no han tenido resultados y entonces, más allá de si nació o no en México, si es de primera o de segunda, como dice la Constitución, entonces pues nos estaremos enfocando en lo futbolístico, que es lo que nos atañe en este caso, Claudia. Bien, mi postura ha sido muy firme desde hace mucho tiempo. Yo no estoy a favor de los naturalizados. Y yo contigo, Matador. Yo contigo. Yo prefiero que el seleccionador se la juegue con nativos, ¿no? Con futbolistas nacidos en este país. A mí me representan más así. No estoy en contra de los extranjeros naturalizados. Son mexicanos porque así lo dicta la Constitución, como recién lo acaba de decir Mariano, pero yo creo que hay que echar mano del talento que nace en tu país. Y me parece increíble que en un país de 130 millones de habitantes no podamos buscar o no podamos encontrar a 11 tipos que jueguen muy bien al fútbol. Ahora, el naturalizado, desde mi punto de vista, tiene que marcar diferencia, y una diferencia notable, una diferencia importante con respecto del nativo. Y en este caso, ya si nos ponemos muy quisquillosos, hay 3 futbolistas no nacidos en México en esta convocatoria de Jaime Lozano, porque Araujo nació en Estados Unidos, Quiñones nació en Colombia y Santiago Jiménez nació en Buenos Aires. Entonces, ya eso es hilar demasiado fino, pero son mexicanos y bienvenidos. Pero entonces... Pero que hagan diferencia. Yo más rápido, Claudia, nada más rápido lo de Quiñones. Estoy de acuerdo en el llamado, pero a mí no me gustan los naturalizados. Esto es cuestión de gustos también. Es cuestión de gustos, es cuestión de gustos. Totalmente. La otra para mí, creo que a diferencia de todos los que fueron antes, como el Meji, como Caballero, como todos los que han sido naturalizados, creo que solo Ciña hizo diferencia. Quiñones escogió jugar para México, ¿no? Que creo que marca una gran diferencia. Él no, muchos de los otros, interpreto yo, que jugaron con México porque no iban a poder jugar con sus selecciones respectivas, no los iban a llamar nunca. En cambio, Quiñones sí tenía la opción de poder jugar para Colombia y él decide jugar para México. ¿Sí lo llamaron, ¿no, señor? ¿Sí lo llamaron? Bueno, podía, ¿no? Y yo creo que tenía la capacidad a los 26 años de jugar con Colombia. Pero él decide jugar para México. Él decide jugar para la selección mexicana. La gente, yo por eso estoy en contra del populismo. No me gusta hacerle mucho caso porque hablan. La verdad que a la gente le gusta hablar, algunos por echar desmadre, algunos por molestar, algunos nada más por el simple hecho de hablar, ¿no? Entonces es difícil tener a la gente contenta y decir, ay, el populismo. A mí no me gusta el populismo. Los naturalizados, Claudia, es un problema ya, y a lo mejor la palabra no es problema, pero ya es una situación mundial. Ya sucede global. En todos lados. Sí. Sucede en todos lados. Entonces, no en todos lados. En Brasil no sucede, en Argentina. Pero no en todos lados. Va a haber que aprender a vivir. Genera tanta polémica. Bueno, pero España lo ha hecho. En España. España lo ha hecho. No, en España a día de hoy los dos centrales, Lenormand y Laporte, son franceses. Está bien, y aquí no se habla de pero eso. Senna jugó con ustedes. No hay polémica. Senna jugó con ustedes. Pero no hay polémica. Pero Senna no era español. Sí. Por eso, John, pues están hablando de lo mismo, John, que los dos centrales de Francia de España son franceses. Los dos centrales de España son franceses. Yo hablo de Senna. Lenormand y Laporte. ¿Se acuerdan de Senna o no se acuerda de Senna? En el resto de países sí nos acordamos. Pero en el resto de países no se genera tanto. A ver, es que escucha, Claudia, ¿te acuerdas de Senna o no? Sí. Era brasileño. Y jugó para España. ¿Y qué tiene, John? No. Igual que los dos centrales que están jugando con España hoy. Exactamente. No son españoles. Lo hizo Italia y lo ha hecho Alemania y lo ha hecho Francia. Lo han hecho todos los todos. países. Lo hacen todos. Brasil, oye, ¿y Brasil? ¿Cuántos no brasileños jugaron en Brasil, John? Jamás.
Jamás. Pero en caso de y en Argentina, ¿cuántos no? ¿Cuántos no juegan? Y en Argentina no sé. Poco. No sé, pero lo pueden hacer. No, es que como lo hace todo el mundo. Pero campeones del mundo no solo ha sido Argentina y Brasil. Yo no digo, a ver. Ha habido muchos campeones del mundo, no solo Argentina y Brasil. Estoy de acuerdo, Claudia. No, estoy de acuerdo contigo. Y es como dijiste tú y como dijo Jorge, es cuestión de gustos. No estamos diciendo que esté mal o que esté bien. Si España, Francia, Alemania, Italia deciden hacerlo, qué bueno por ellos. Si Argentina y Brasil no deciden hacerlo, qué bueno por ellos. Ahora me preguntas a mí, ¿no? Yo soy de la tendencia de Argentina y Brasil, no de Francia, no de España. Eso soy yo. No quiero decir que estoy bien ni mal. Simplemente eso es lo que yo pienso. Ahora, si ya se llamó a Quiñones como se llamó antes a Funes Mori, apoyemos al 100. Apoyemos al 100 porque finalmente va a jugar con la camiseta de la selección de mi país, que es México, y yo quiero que le vaya bien. Entonces, que va a lo otro es muy aparte. Lo único que yo decía, porque ya en México ya ha sucedido mucho. Entonces ya no sé ni por qué lo seguimos discutiendo, porque va a seguir habiendo gente que le guste y que no le guste. Ni hablar, eso va a seguir sucediendo. Claro, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo que yo nada más decía es que Quiñones escogió jugar para México. Escogió. Bueno, ¿qué es la diferencia que yo veo con Era más fácil jugar un mundial para México, ¿no? 2017 que decía, que dijo, vamos Colombia, cuando todavía tenía la oportunidad de ser llamado para su país. Claro. Me cambió de repente en 6 años, pues, a ver, si él estuviera seguro un mundial con Colombia, yo creo que se hubiera descartado por Colombia, ¿no? Porque ahora me han vendido la historia de yo también creo eso. En México, pero eso es el hubiera. Es una superstición. Podemos especular toda la Es una suposición, perdón. Hay un tuit de 2019. Eso es hubiera, hubiese. Igual, o sea, ¿tú no crees que tenga capacidad para jugar con Colombia él? ¿No cabe en Colombia? Sí, pero es distinto, John, es distinto. Bueno, pero caray, es más difícil jugar en Colombia que en México. No, porque acá es un mundial sí, un mundial sí. No, jugar con la selección. Sí. Un tuit de bienvenida hasta le Nada tiene que ver el nivel. Jugar con la selección. Nada tiene que ver el nivel. Nada tiene que ver el nivel. Es más fácil jugar un mundial con México que jugar un mundial con Colombia. Es más fácil, estadísticamente. No, bueno, además no nos eliminamos en el siguiente nosotros, ¿no? O sea. Por eso, precisamente por eso. Precisamente por eso. Pero ¿sabéis una cosa, Mariano? Habría que preguntarle, ¿sabéis por qué? No, pero habría que preguntarle efectivamente y ojalá Quiñones, tienes las puertas abiertas del entretiempo para que cuando tú quieras te sientes aquí con nosotros y te podamos escuchar de verdad con toda la atención del mundo y con toda la comprensión del universo si es posible. Así que Quiñones, si así lo quieres, que sigues el programa, lo sé, el entretiempo cuando tú quieras. Os preguntaba al inicio del segmento el hecho de comparar, ¿no?, situaciones, porque si estáis de acuerdo en que un argentino comente la Liga Española, un mexicano narre Champions o una española o un español hable de Liga Mexicana, al fin y al cabo lo importante es que sea profesional. Entonces Quiñones ha demostrado a lo largo de su carrera en la Liga Mexicana que es más profesional. Bueno, en Honduras no que quiso jugar, mexicanos. En Honduras con el Atlas no quiso jugar. No sé si eso es ser profesional. Bueno, pero a día de hoy... Y no lo estoy marcando por una sola decisión. A día de hoy con el América, desde que se puso la playera del América, muchos decían, le puede pesar ahí cumpliendo, siendo profesional, dedicándole tiempo, dedicándole horas, Claudia, y sin ningún tipo de indisciplina. Bueno, pues te lo digo de primera mano, Claudia. Te lo digo de primera mano. Dime. Te lo digo porque me lo comentó alguien muy cercano a él. Pocos jugadores entrenan como Quiñones, pocos jugadores entrenan como él, entrena muy bien, se esfuerza al máximo, eso no hay excusa con él, pero también es una realidad que con Atlas no quiso jugar un partido en Centroamérica, ¿no? Eso es también una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede poner en tela de juicio el profesionalismo de Quiñones, porque como bien dices, y te lo digo, me lo comentó alguien muy cercano, entrena como pocos, se entrega al máximo y lo ha demostrado con América y lo demostró con Atlas, ¿no? Pero creo que eso está más allá del tema, o sea, me parece que es estéril el debate porque tú estarás de acuerdo, yo no, pero finalmente creo que como mexicanos, y acá me pongo la camiseta de mexicano, queremos que nos vaya
queremos que nos vaya bien. Pero digo que es estéril, Claudia, porque tú no me vas a convencer, ni a Jorge interpreto yo, de que la mejor opción es llamar naturalizados, y yo tampoco los voy a convencer que hay que jugárnosla simplemente con jugadores nacidos en México o crecidos en México desde pequeños, ¿no? Por eso digo que es estéril. Entonces, respetemos, encontremos el punto medio y los mexicanos apoyemos a Quiñones, nos guste o no nos guste que esté en la selección, ¿no? Porque lo que yo quiero es que le vaya bien a México. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.